Hola, hoy vamos a hablar de la espermidina. Vamos a ver realmente cuál es su procedencia. Y por supuesto vamos a ver sus múltiples propiedades, porque tiene un montón de propiedades. Es una fuente natural de la juventud. Aumenta la longevidad. Es muy importante para la supervivencia de la célula. Previene alergias alimentarias. Es importante para tratar la diabetes y sus consecuencias. Tiene propiedades anticancerígenas, hay estudios sobre ello. Es antiarrugas, es antiacné, es un protector cardiovascular. Aumenta la fertilidad femenina, es un buen neuroprotector, potencia la función cognitiva. Es antioxidante, es antiinflamatorio, regula el sistema inmunológico, potencia la autofagia, que es una renovación celular. Protege al ADN, está implicada en procesos de metilación del ADN y lo que hace es protegerle. Como veis, tiene acciones muy importantes. Vamos a ver la polémica de la espermidina y la toxicidad. Vamos a ver si eso es real, si eso no es real, lo veremos. Por supuesto, los efectos secundarios, si hay alguna interacción con fármacos, también lo vamos a ver. El metabolismo de la espermidina, cómo funciona, cuáles son sus acciones. Y por supuesto, vamos a dar un listado de alimentos que tienen espermidina. Lo más importante es un listado bastante amplio y va a ser muy interesante. Espermidina, fuente natural de la juventud. No os perdáis el vídeo, muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es la espermidina? Químicamente es una poliamina que tiene 3 grupos amino, 2 primarios y 1 secundario. Los primarios están en los extremos y luego tiene uno secundario con una estructura cíclica. Bien, una poliamina con 3 grupos aminos. Bien, se sintetiza a partir de un aminoácido que es la ornitina y la SAM, que es la S-adenosilmetionina. A partir de ellos se produce la síntesis de espermidina. Bien, aquí hay una polémica. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama espermidina? Pues bien, muy fácil, porque fue localizada en el primer sitio donde se localizó fue en el esperma humano y se le dio este nombre, espermidina. Es una poliamina localizada en el esperma, se localizó en el esperma. Eso no quiere decir que solo esté ahí. Y la localizó un científico holandés en 1678, Anthony van Leeuwenhoek. Y la localizó ahí, pero no quiere decir que solo esté ahí, porque está localizada en muchos tejidos vivos de nuestro organismo y también en plantas. Como veremos al final, que daré un listado de todas las plantas donde está la espermidina. ¿Ok? Bien, se encuentra en los ribosomas de las células e interviene en un montón de procesos celulares metabólicos implicados en la supervivencia de la célula. Y no solo con la supervivencia, sino también el reciclaje, está el tema de la autofagia, y lo hace por varios mecanismos. Uno de ellos es la protección del ADN. Mediante la metilación protege ese ADN. Está implicada en la renovación celular, en procesos de envejecimiento. Bien, vamos a ver el mecanismo de acción, el metabolismo, cómo actúa la espermidina. Químicamente es un líquido incoloro y con cierto olor amoniacal. El punto de fusión es 23 grados centígrados y el punto de ebullición 129 grados centígrados. Tiene una densidad un poco menor que el agua y se disuelve en disolventes polares, como por ejemplo en agua, soluble en agua.
es muy estable y es higroscópica, absorbe, retiene mucho agua. Y como hemos dicho antes, está implicada en la supervivencia de la célula. Cuando está en niveles moderados se encarga de proteger el ADN, y no solo el ADN, sino también las histonas. ADN, las histonas forman parte de la cromatina, donde está el material genético en las células, en el núcleo de las células. Y protege este ADN, estabiliza este ADN mediante la metilación. Y lo protege, por ejemplo, de enzimas como nucleasas, que pueden destruir el ADN. Tiene muchas acciones, modula la acción enzimática de la lisocima y la fosfatasa alcalina, mantiene el pH celular y el volumen celular, y lo hace manteniendo el potencial de membrana. Estabiliza las membranas, estabiliza el material genético, estabiliza el volumen y el pH celular. Es una acción muy potente protectora celular. Por lo tanto, lo que hace es aumentar la estabilidad celular de los tejidos y aumenta la longevidad. Y lo hace también este aumento de longevidad porque lo que hace es promover la autofagia. Autofagia, como dice la palabra, viene del latín comerse a sí mismo. Y lo que hace es un proceso de reciclado. Células en mal estado, proteínas defectuosas o incluso tóxicas, lo que hace es destruirlas y obtener energía a partir de ellas. Es un proceso de limpieza. Tiene efecto antiinflamatorio, está implicado en el metabolismo de lípidos, está implicado en la protección celular, como hemos dicho, en el crecimiento celular, incluso en la destrucción celular. Protege de todo esto. Bien, hay un estudio en niños que dice que en el primer año, en niños, la espermidina protege de alergias alimentarias. Es un estudio muy curioso. Bien, también tiene otra acción muy importante para diabéticos. Inhibe la glicosilación de proteínas, que es la consecuencia de las neuropatías en diabéticos, por ejemplo, y la destrucción de vasos sanguíneos, retina, riñón, pequeños vasos sanguíneos, extremidades inferiores, y lo que hace es inhibir esta glicosilación y evita las degeneraciones. Acción bastante importante. También hay estudios que dicen que tienen efectos anticancerígenos. Y también es precursora de la espermina y la termospermina, que son también poliaminas de acciones parecidas. Bien, la síntesis es a partir de ornitina, un aminoácido, que mediante una enzima, que es la ornitina descarboxilasa, se forma la putrescina. Y esta putrescina, mediante la espermidina sintasa y la S-adenosilmetionina, forma la MTA, metiltioadenosina. Bien, y esta MTA, incorporando un grupo amino, forma la espermidina. Y a partir de la espermidina se forma la espermina, incorporando otro grupo amino. La espermina tiene 4, la espermidina tiene 3. ¿Ok? Bien, vamos a ver una polémica que existe, que se dice de la espermidina y la espermina sobre enfermedades neurodegenerativas, que potencia a estas enfermedades, perjudica a pacientes que tienen, por ejemplo, Alzheimer. Hay una polémica que dice que es tóxica y puede producir enfermedades neurodegenerativas. ¿Esto es real? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué dicen los estudios sobre esto? Pues bien, vamos a ver un estudio que lo aclara todo bastante y es del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Bien, es bastante prestigioso y sus estudios son importantes. Bien, ¿qué dice
este estudio del CSIC sobre la toxicidad de la espermidina. Bien, se ha visto que realmente en los enfermos de Alzheimer la espermidina está elevada. Entonces, por eso se empezó a pensar que la espermidina tenía una acción tóxica sobre estos enfermos de Alzheimer. ¿Qué hay de realidad en esto? Sí, es verdad que puede tener un efecto tóxico, pero solo cuando actúa con el glutamato y solo junto a él. Espermidina y glutamato, los dos juntos sí que pueden provocar estos efectos tóxicos. Insisto, solo junto al glutamato. Espermidina y espermina solas no son tóxicas, solo junto al glutamato, dice el estudio del CSIC. Y pueden agravar Alzheimer, epilepsias, isquemias y otras enfermedades neurodegenerativas. Pero vuelvo a insistir, espermidina y espermina junto al glutamato. Por separado, ellas solas no tienen ninguna acción tóxica, tienen todos los efectos beneficiosos que vamos a ver. ¿Ok? De hecho, el estudio dice que experimentando con ratones se ha visto que aumenta su longevidad, su esperanza de vida en un 10%. Y lo hace con un efecto similar a la restricción calórica, el tema de ayuno intermitente, por ejemplo. Cuando tenemos un periodo de ayuno, entramos en autofagia. Pues esto hace lo mismo la espermidina. Hace un efecto similar porque potencia la autofagia, ese mecanismo de limpieza que hemos hablado antes. Así que es todo lo contrario. La espermidina y la espermina lo que hacen son efectos beneficiosos, no tienen efectos tóxicos, solo cuando se administra con glutamato a la vez. ¿Ok? Bien, vamos a ver las funciones rápidamente. Es una fuente de juventud, aumenta la longevidad, hay estudios sobre ello, implicada en la supervivencia de la célula. Tiene efecto antiarrugas, también antiacné, inhibe la glicosilación de proteínas tan importante para los diabéticos, tiene acción anticancerígena y de hecho hay estudios en cánceres de mama, de colon y de próstata. Aumenta la fertilidad en mujeres. Es un buen protector cardiovascular y también es un buen neuroprotector, aumentando la función cognitiva. Es un buen antioxidante, es un antioxidante potente, tiene efectos antiinflamatorios. Está implicado en procesos de metilación del ADN, lo que hace es proteger a este ADN. Potencia la autofagia, tan importante para hacer una limpieza en el organismo, y también potencia el sistema inmunológico. Bien, vamos a ver dosis, suplementos, vamos a verlo todo un poco. Las poliaminas no son vitaminas, pueden ser sintetizadas en el organismo, las podemos sintetizar. Lo que pasa es que a medida que tenemos más edad, vamos perdiendo la cantidad de espermidina. Y esto puede provocar procesos de envejecimiento. Y por eso es necesario que la tomemos en suplementos o en la dieta, con los alimentos. No os preocupéis que al final os diré un listado importante sobre alimentos con espermidina. Pero también hay otra fuente de espermidina, y es nuestra microbiota intestinal. Nuestras bacterias intestinales también producen espermidina. Y también se potencia la síntesis de espermidina con el ejercicio intenso. Bien, hay un estudio, lo hemos dicho antes, que habla de ratones, que aumenta la esperanza de vida, su longevidad, en un 10%. Estamos hablando de unos 5,7 años, con un mínimo de 80 micromoles de espermidina. Esto es lo que dice este estudio.
Bien, por ejemplo, 750 miligramos de un extracto de planta tiene aproximadamente 1,2 miligramos de espermidina y 0,6 miligramos de espermina. Bien, hay estudios de seguridad, y hablan de 41 miligramos por kilo de peso. No quiero decir que haya que llegar a estas dosis, simplemente es un estudio de seguridad. También hay otros estudios que hablan de 2,8 gramos con 3,6 miligramos de espermidina. Hablan de seguridad. Y hablamos, estos 2,8 gramos con 3,6 miligramos de espermidina, que hablan que es una dosis incluso un poco alta, ¿no? Pero es suficiente con esta dosis. Hablamos en un adulto sano de unos 70 kilos. Bien, vais a encontrar un montón de suplementos y varios tipos de dosis. A veces no es realmente pura. Os vais a encontrar incluso entre 5 y 15 miligramos de espermidina. Pero si la espermidina es realmente pura, con 2,5 miligramos sería suficiente. Es algo que nos tenemos que fijar al comprarlo, que realmente sea pura, que nos garanticen este dato. Y lo encontráis de muchas formas: cápsulas, tabletas, comprimidos efervescentes, también líquida, también en polvo, de un montón de formas. Pero cualquiera que compréis os tiene que decir la pureza. Y si no lo dice, pues no sería interesante comprarlo. ¿Ok? Y mi recomendación es que lo toméis siempre a la misma hora. Podríais encontrarla asociada, por ejemplo, con astaxantina, con zinc, con tiamina, la vitamina B1, y estas asociaciones son interesantes. Si buscamos un efecto antioxidante, por ejemplo, espermidina junto a astaxantina, pues es bastante buena la combinación. Entonces, ciertas combinaciones son interesantes, pero ojo, sigo diciendo lo mismo, que nos digan la pureza de espermidina. Bien, vamos a ver los beneficios. Y empezamos por el más importante que tiene la espermidina, el aumento de longevidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Pues el primero, potenciar la autofagia. Ese mecanismo de limpieza que tiene nuestro organismo, de reciclado, de limpieza. Se deshace de proteínas, que pueden ser incluso tóxicas, de células en mal estado, hace una limpieza, hace un efecto rejuvenecedor. Tiene un efecto antiinflamatorio potente, cosa que es muy importante para mantener una buena salud. Está implicada en el metabolismo de lípidos, también, efecto importante. Regula el crecimiento, la proliferación y la destrucción celular. Protege a las células. Ya hemos visto que hay estudios en animales que aumentan la longevidad en un 10%. Efecto importante. Pero también hay estudios en humanos. Y hay un estudio con 829 pacientes durante 20 años. Y se ha visto este aumento de esperanza de vida en unos 5,7 años, este 10% de que hablábamos antes. Bien, y siempre más interesante, y lo dice el estudio también, con dieta sana y haciendo ejercicio. Como hemos dicho antes, al hacer ejercicio se potencia la síntesis de espermidina. Y en la dieta sana se incluyen los alimentos que tienen espermidina también. ¿Ok? Y bien, vamos a hablar un poquito del tema de la autofagia, del mecanismo de esta autofagia. ¿Por qué potencia la autofagia la espermidina? Bien, lo que hace la espermidina es inhibir, bloquear la acetiltransferasa de la proteína P300 asociada a E1A. Se llama EP300. Bien, inhibe a esta EP300. ¿Y qué pasa por qué la inhiba? Pues que esta EP300 es un inhibidor de la autofagia. Bloquea el proceso de autofagia. Y la espermidina bloquea a esta EP300. Por lo tanto, potencia mucho la autofagia. Y lo hace de una manera muy significativa. Y en este estudio
se ha visto que con una mínima cantidad de 80 micromoles, se ha visto que aumenta la esperanza de vida, se reduce la mortalidad. Y ocurre esto, que a medida que envejecemos, ocurre que los niveles de espermidina van bajando. Por eso es importante mantener estos niveles. Hay numerosos estudios que relacionan la espermidina con el aumento de esperanza de vida. Hay muchos estudios sobre ello. Por ejemplo, en una revista en Estados Unidos, American Journal of Clinical Nutrition, pues habla sobre la espermidina y sobre el aumento de longevidad. Bien, segundo beneficio, la propia autofagia. Es un mecanismo súper importante. Como digo, viene del latín y significa que nos comemos a nosotros mismos. Es un proceso de reciclado de células defectuosas, de proteínas defectuosas que pueden ser incluso tóxicas. Es un proceso de limpieza. Y es similar a lo que ocurre en el ayuno intermitente. A partir de las 16 horas de ayuno entramos en proceso de autofagia. Pues bien, hace esto la espermidina, simula esto la espermidina, por esta inhibición de la EP300. Potencia la autofagia. Pero con la edad también disminuye el proceso de autofagia. Y esto no solo está implicado en aumento de la longevidad, ¿no?, sino también para evitar enfermedades. Si disminuye el proceso de autofagia, aumentan las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, incluso las infecciones. Así que este proceso de autofagia no solo es importante para el aumento de longevidad, sino para mantener nuestra salud también. Y no es más que un mecanismo de adaptación al estrés. Este mecanismo de autofagia lo que intenta es rejuvenecer a la célula, destruir todo lo que tenga mal esta célula, proteínas defectuosas, orgánulos de la célula defectuosos, intenta rejuvenecer esta célula y los tejidos de nuestro organismo. Bien, siguiente beneficio, aumento de la fertilidad en mujeres. Una de las causas es el estrés oxidativo. Estos ROS, especies reactivas de oxígeno, estos radicales libres, lo que provocan es daños en tejidos. Y también en el ovocito. Provocan senescencia, menopausia. Por eso son muy importantes los antioxidantes, y la espermidina es uno de ellos. Bien, los ovocitos se forman a partir de células madre de la línea germinal femenina. Estas células madre les afectan mucho los radicales libres, estas especies reactivas de oxígeno. Y por lo tanto estos radicales libres provocan un envejecimiento del ovario. De todo esto, por supuesto, hay estudios. Y estudios que hablan sobre este efecto antioxidante, que reduce los radicales libres, reduce el daño oxidativo, el estrés oxidativo, sobre estas células madre, y por lo tanto los ovarios se mantienen mejor, más jóvenes. Y por supuesto está relacionado directamente suplementos y una espermidina en niveles normales con el aumento de fertilidad femenina. Bien, otro efecto beneficioso, protección cardiovascular. Y también una de las causas es por este efecto antioxidante, esta reducción de los radicales libres. Evita este estrés oxidativo de los radicales libres. Es un protector cardíaco. Es un protector de nuestros vasos sanguíneos. Tiene efecto antiinflamatorio, muy importante.
protege el endotelio de nuestros vasos sanguíneos, reduce la presión arterial y produce óxido nítrico, ese potente vasodilatador tan importante. ¿Por qué? Porque potencia la acción de la L-arginina y a partir de la L-arginina se produce este óxido nítrico, este vasodilatador potente, y también potencia la óxido nítrico sintasa. Todo esto hace que aumenten las cantidades de L-arginina y aumenten las cantidades de este vasodilatador tan potente y tan importante para nuestro sistema cardiovascular. Y bien, hay muchos estudios sobre la protección cardiovascular, cómo la espermidina y la espermina protegen nuestro sistema cardiovascular. Por ejemplo, un estudio en el 2017 que dice que espermidina y espermina controlan ciertas proteínas y sus metabolitos implicados en procesos inmunitarios y también implicados en procesos relacionados con la coagulación sanguínea, incluso también implicados en el metabolismo de lípidos y también en la síntesis de glutatión, ese antioxidante tan potente que tenemos en nuestro organismo y tan beneficioso. Bien, en el 2019 hay otro estudio en animales y habla sobre el aumento de vitalidad de las células cardíacas. Reduce la magnitud de los infartos, protege estas células cardíacas. Múltiples estudios están saliendo continuamente sobre los efectos protectores de la espermidina y la espermina también. Bien, estudio en 2019, 377 pacientes con infarto agudo de miocardio. Se midieron sus niveles de espermidina y radicales libres. Se ha visto que a mayores niveles de espermidina, menos riesgo de infarto de miocardio. Esto dice este estudio. Y mucho más probabilidad de supervivencia si ocurre un infarto. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio, neuroprotector, aumento de la capacidad cognitiva. La espermidina tiene algo muy importante y muy beneficioso, y es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es una protección que tiene nuestro sistema nervioso para que no entren tóxicos, para que no se dañe. Bien, la espermidina puede atravesar esta barrera y puede hacer todas estas acciones tan positivas, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Hay un estudio en 2020 que habla sobre la espermidina y una mejora de la función mitocondrial de las células. Esto se traduce en un aumento de memoria en enfermos de Alzheimer y aumenta la capacidad conductual en estos enfermos de Alzheimer. Y en enfermos de Parkinson aumenta la capacidad locomotora. Y hay un estudio en el año 2021 sobre el menor riesgo de deterioro cognitivo en pacientes que tienen suplementos de espermidina. Bien, siguiente beneficio, antiinflamatorio y aumento de la inmunidad. Bien, la inflamación es un proceso de defensa de nuestro organismo frente a infecciones de virus, de bacterias, de hongos. Y es un proceso que está bien, y es muy necesario, pero a veces se descontrola. Se descontrola y se vuelve crónico. Por ejemplo, en enfermedades como artritis reumatoide. Hay procesos inflamatorios que nos perjudican bastante. Pues bien, aquí entra en juego la espermidina, porque controla toda esta inflamación crónica. Y no solo en artritis reumatoide, sino también, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias intestinales. También es beneficiosa la espermidina. Hay estudios sobre estos efectos antiinflamatorios de la espermidina. Por ejemplo, en el 2017, en Journal of Biomedical Science, hay un estudio interesante. Y dice el estudio que lo que hace la espermidina es bloquear el NF-κB
B, que es el factor nuclear kappa beta B. Es un mediador inflamatorio. Y también inhibe las quinasas MAP, otros mediadores inflamatorios. Y hay otro estudio en 2017 sobre el efecto antioxidante y la reducción del estrés oxidativo intracelular. Muy perjudicial, por ejemplo, en enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedades isquémicas cardíacas, enfermedades pulmonares, renales, enfermedades hepáticas. Un montón de enfermedades cursan por una inflamación crónica. Así que efecto antioxidante y antiinflamatorio muy potente de la espermidina. Hay estudios sobre la reducción de las citoquinas. Las citoquinas son mediadores inflamatorios. Sobre la reducción de la IL-6 y la IL-1 beta. Y el aumento de la IL-10. La IL-10 es antiinflamatoria. Así que reduce las citoquinas inflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. Efecto potente, efecto muy interesante y muy beneficioso. Bien, hay un estudio muy interesante y lo decimos como otro beneficio, y es en niños en el primer año de vida. Y habla que en dietas con altos niveles de espermidina, de poliaminas, lo que ocurre, lo que se ha visto, es que se reducen las alergias alimentarias en un nivel alto. Esto es muy importante para estos niños. Bien, siguiente beneficio, diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, las consecuencias de la diabetes tipo 2, estas neuropatías, pues las inhibe la espermidina. Lo que hace es inhibir la glicosilación de proteínas. La consecuencia de esto es destrucción de proteínas, destrucción de vasos sanguíneos, incluso de nervios. Estas neuropatías diabéticas, tan peligrosas en estos pacientes. Pues bien, la espermidina las controla, y de una manera importante. Bien, efecto anticancerígeno. De esto hay estudios. Hay estudios en cánceres de mama, de colon, de próstata también. Y hay un estudio en concreto sobre el efecto protector de la espermidina sobre el cáncer de colon. Hay otros estudios en animales, en ratones, sobre el efecto anticancerígeno, concretamente en cánceres de colon. Incluso menor incidencia y menor gravedad de los tumores en el colon. Y hay estudios también en humanos sobre, por ejemplo, hay un estudio con niveles bajos de espermidina. Se ha visto que hay una mayor invasión del tumor en el colon y una mayor gravedad de estos tumores. Así que importante la espermidina como anticancerígena. Y está habiendo estudios para asociar espermidina a quimioterápicos, porque la combinación es bastante interesante y bastante beneficiosa. Bien, siguiente beneficio, antiarrugas y antiacné. Mejora la textura de la piel. Interviene en la producción de colágeno y de elastina. Y también controla la cantidad de sebo. Así que acciones bastante importantes en la piel. Y también, como hemos dicho antes, ese poder antioxidante tan potente para controlar los radicales libres, y esto es muy importante para la piel. Suaviza las arrugas, produce colágeno y elastina, suaviza estas arrugas, hidrata la piel. Dijimos que es muy higroscópica, retiene mucha agua, hidrata esta piel. Es una piel más tersa y más firme y previene las líneas de expresión. Y por supuesto muy importante en el acné, por el efecto antiinflamatorio, también por el efecto antioxidante, pero es muy importante lo que hace la espermidina, regula la producción de sebo. Y también tiene efecto antibacteriano, así que antiinflamatorio, antibacteriano y regula la producción de sebo,
importantísimo para tratar el acné. Y también lo que hace es prevenir la obstrucción de los poros. Lo que hace esto es prevenir que aparezcan nuevas lesiones en el acné. Bien, ¿hay efectos secundarios y contraindicaciones? Sí que los hay. ¿Cuál es la clave para que no aparezcan? Pues mantener las dosis recomendadas. Según la FDA, habla de entre 5 y 10 miligramos al día, no más de eso, para que no aparezcan efectos secundarios. Si es realmente pura, no hace falta, incluso con tanta cantidad. Si es muy pura, con 2,5 miligramos sería suficiente. Y no van a aparecer efectos secundarios. Si nos pasamos de dosis, aparecerán efectos secundarios. Digestivos muchas veces. Malestar estomacal, molestias intestinales, hinchazón, pérdida de apetito, bajan los niveles de calcio y de potasio, aumentan las transaminasas, esos marcadores hepáticos, que dicen que puede haber daño hepático. Pero si mantenemos las dosis no ocurre nada. Bien, ¿hay interacciones con fármacos? Sí que puede haberlas. Hay que tener cuidado con las personas que toman fármacos para bajar la presión arterial, porque la propia espermidina la baja y podría bajar demasiado. Y con los diabéticos que toman antidiabéticos orales, porque pueden interaccionar y bajar demasiado la glucosa. Ojo, no estoy diciendo que no puedan tomarlo, estoy diciendo que hay que controlar un poco más. Y también con personas que toman inmunosupresores, no deberían de asociarlo, porque puede disminuir el efecto de estos fármacos. Bien, hay que tener cuidado también con dos fármacos, aciclovir y codeína. No se pueden asociar con espermidina. Si estáis tratándoos con estos dos fármacos, no toméis espermidina. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver los alimentos. Alimentos con espermidina, y lo vamos a decir en miligramos por 100 gramos. Uno de los que van a la cabeza es el germen de trigo. De hecho, mucha espermidina de los suplementos se extrae del germen de trigo. Y porque tiene 24 miligramos por 100 gramos. Queso cheddar madurado. Tienen que ser quesos maduros. 19,9 miligramos. Mucha cantidad también. Pimiento verde, 9 miligramos. Setas shiitake, 8,9 miligramos. Guisantes, 6,5 miligramos. Coliflor cruda, 3 miligramos. Coliflor cocinada, 2,6 miligramos. Brócoli crudo, 3,7 miligramos. Brócoli cocinado, 2,7 miligramos. Eneldo, 2,9 miligramos. Fruta en general, entre 0,2 y 1 miligramo. Pero aquí vamos a decir dos excepciones. El mango, que tiene 3 miligramos, y las peras, 5,2 miligramos. Aguacate, 1 miligramo. Natto es un derivado de la soja que está cocinado y fermentado, 4,5 miligramos. Leche de soja, 1,6. Patatas hervidas, entre 1,2 y 1,7 miligramos. Patatas fritas, 2,5 miligramos. Grano entero, entre 1,8 y 2,4 miligramos. Arroz blanco, 0,39. Arroz integral, 0,64 miligramos. Salvado de arroz, 5,1 miligramos. Avellanas, 2,1 miligramos. Cacahuetes, 1,6 miligramos. Mostaza, 3,4 miligramos. Bien, vamos a decir otros. Hígado de pollo y de otros animales, entre 3 y 16 miligramos, dependiendo de qué animal sea. La carne de res tiene 4 miligramos. Y luego hay otros muchos alimentos que también tienen cantidades significativas de espermidina. Lentejas, maíz, frijoles rojos, cereales integrales, garbanzos, semillas de girasol, semillas de calabaza, espinacas, col rizada y las aceitunas y el aceite de oliva virgen extra. Importantes cantidades de espermidina. Un último, el té verde tiene importantes cantidades de espermidina. Pero, como os digo, a la cabeza
con mucha diferencia el germen de trigo. Como os digo, del germen de trigo se sacan los suplementos de espermidina, muchos de ellos. Quesos curados, por ejemplo, queso cheddar curado, lo hemos dicho antes, 19,9 miligramos, bastante cantidad, pero el germen de trigo tiene 24, incluso más. Así que aquí tenéis un listado de alimentos con espermidina. Son suficientes y son bastante comunes. Conclusiones. Espermidina no es una vitamina, la sintetizamos en nuestro organismo. Es una poliamina con muchos beneficios para nuestro organismo. No es real que produzca toxicidad, solo cuando se une al glutamato. Por sí sola tiene muchos beneficios. Aumento de longevidad es lo más importante. Es un potente antiarrugas también, muy importante para la piel, importante para enfermedades como Alzheimer y Parkinson, como hemos visto. Aumenta la fertilidad en mujeres, es un protector cardiovascular, también es un neuroprotector, aumenta la función cognitiva, es antiinflamatorio, reduce las citoquinas inflamatorias, es antioxidante potente, también lo hemos visto. Tiene efectos anticancerígenos, cáncer de mama, colon, próstata. Hemos visto que sirve para prevenir alergias alimentarias en niños de 1 año, por ejemplo. Inhibe la glicosilación de proteínas, tan importante para evitar las neuropatías diabéticas. Y también hemos visto que es muy importante para tratar el acné, porque es antiinflamatorio, porque es antibacteriano y porque regula el sebo y evita la obstrucción de los poros para que no aparezcan nuevas lesiones. Así que hemos visto un montón de propiedades de la espermidina, y hemos visto que es segura a dosis adecuadas, manteniendo las dosis recomendadas. Así que repasaros el vídeo, hay mucha información, hay mecanismos de acción, hay mucha información muy importante. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales, me vais a ayudar mucho a mí y a mucha gente que se va a beneficiar de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.